Y bueno, ya estamos de vuelta, Laura, bien linda. Y es que ya tenemos, mira, un tema que nos emociona y que muchos papás seguramente ya estábamos hablando con Katherine, ¿verdad? Vemos a nuestros hijos muy talentosos, bastante inteligentes, y es por eso que ya tenemos a Katherine, pero también tenemos una invitada que ella se llama Evelyn Campos y ella nos visita de parte de la Fundación Altas Capacidades, y eso vamos a hablar, ¿verdad? Altas capacidades en los niños, cómo verificarlas, cómo descubrirlas, ¿verdad? Sí. Bienvenidas. Bueno, gracias, qué gusto poder compartir con ustedes un viernes más. Este día yo sentía que necesitaba refuerzo y pues aquí estamos con Evelyn, la licenciada Evelyn Campos, que es la directora de la Fundación Altas Capacidades El Salvador. Fíjense que vamos a hablar de este tema súper importante y del que poco se habla, ¿verdad?, en nuestro país, porque podemos identificar ciertas actitudes, conductas, observar ciertas cosas en los niños y niñas, y este tema lo vamos a hablar de la forma de verdad que más empática, más humanizada posible, sin causar etiquetas, sin causar, de verdad, súper enfocado en el bienestar de los niños y de las niñas. Fíjense que pues durante la historia, ¿verdad?, se tienen muchos conceptos de inteligencia. Y si hablamos de inteligencia, vamos a pasar aquí toda la mañana hablando, ¿verdad? De verdad que diversos autores, y regularmente yo, que soy mamá, y Glenn Doman decía, su hijo inteligente, mi niño inteligente, porque para todas las mamás y papás, nuestros hijos son inteligentes. Y pues si hablamos de ese concepto se extiende muchísimo. Entonces, hoy vamos a hablar de qué son estas altas capacidades, que sí es cierto, todas las personas tenemos capacidades, tenemos habilidades, tenemos destrezas, pero hay niños y niñas que tienen una capacidad como más elevada para ciertas cosas, ya sea en el área intelectual, lógica matemática, artística, deporte. Hablábamos la semana pasada de las inteligencias múltiples y hoy era súper apropiado tocar este tema, ¿verdad?, de cómo se diagnostica, porque pues regularmente decimos, este niño es inteligente porque pasa todo el tiempo con 10 matemáticas, porque en oratoria pasa con 10, y realmente no, puede ser un niño con altas capacidades y llevar malas calificaciones o bajas calificaciones o reprobar. Entonces, Evelyn nos va a explicar. Perfecto, buenos días. Es un gusto pues platicar sobre este tema que de verdad nos apasiona, porque estamos ayudando a los padres a reconocer este tipo de potencial en sus hijos desde las edades tempranas, que es de suma importancia identificarlo. ¿Cómo podemos identificar las altas capacidades? Bueno, el término hace referencia a una población que sobresale en relación a los niños de su edad o a las personas en general, ¿verdad?, de su edad. Este potencial que está en desarrollo es una característica innata, 50% se hereda de los genes, ¿verdad? Es una capacidad que tiene el cerebro para recordar, para memorizar, para ver cosas que por lo general la mayoría no vemos, y estas personas son capaces de encontrar, ¿verdad?, con facilidad ciertas cosas que se dan en el ambiente, como por ejemplo encontrar un error en un libro, podría ser, recuerdan hechos e historias con facilidad, desde que son bien bebés pueden recordar historias que les pasaron y hacerlo con mucha destreza. Entonces es un conjunto de habilidades donde notamos que el niño se va desarrollando precozmente. Son niños que se adelantan, que desde bebé el primer día ya se les puede notar que quieren levantar la cabeza, la cabecita, ¿verdad?, y que quieren alcanzar los objetos, son bien demandantes. De por sí ya un bebé es demandante de atención y de la mamá, pero estos bebés son al doble. Demandan tiempo, están como más despiertos, no se dejan envolver, sino que rápidamente se quitan ¿verdad?, la mantita que pueden tener, y los padres van notando que su desarrollo va más avanzado. Pueden llegar a caminar alrededor de los 7 meses o empiezan a gatear tan rápido que en días el niño ya está parado y ya está tocando cosas. Tenemos el caso de un bebé de 7 meses que él agarra el pañuelo para limpiar y anda en andadera, y tiene 7 meses y ya se empuja, y lo que hace es cantar, balbucea y dice, y empieza a querer limpiar. Sí. Entonces yo quiero uno de esos que limpie. ¿A dónde se compra?
a dónde se compra. Sí, los papás van observando que el desarrollo se va haciendo por lo general distinto a lo que el niño va en sus hitos, ¿verdad? Normalmente. Entonces, los papás pueden intuir este conocimiento precoz o aprendizaje precoz que lo hacen con mucha facilidad. Evelyn, lo identificamos en nuestro hijo, pero ¿qué debemos hacer? Porque seguramente nosotros como papás, bueno, no sé cómo reaccionaríamos si mi hijo sale de esa manera. No sé si diría, wow, porque me quedaría como de brazos cruzados. ¿Qué hago? ¿Lo llevo a un psicólogo? ¿Lo llevo a una maestra? ¿A dónde lo llevo? ¿Cuál es el siguiente paso para también ayudarle a él a explotar su máximo potencial? Exacto. Una vez identificadas estas características, los papás empiezan a sentir emociones encontradas, como por ejemplo admirarse de lo que hace, pero por otro lado pueden pensar que el niño es hiperactivo. Eso le iba a decir, que uno dice, mi hijo es bien inquieto, vieran que no es como el otro, porque lo comparamos, ¿verdad? No es como el otro que calladito, dormía bastante, no hace caso, y posiblemente lo asocian con algo malo. Exacto. Una vez identificadas las características, el papá puede ir viendo ese desarrollo precoz, y al mismo tiempo son niños que si cuando ya empiezan a decir sus primeras palabras, no solamente dicen una o dos, sino que ya empiezan a querer hablar más fluido y con palabras bastante avanzadas a su edad. Pueden identificarlo y luego pues habría que hacer una evaluación, una valoración del desarrollo del niño, que se puede hacer desde los primeros meses. Ya podemos intuir, ¿verdad?, las características, hacer las comparaciones con una lista de cotejo, y luego a los 4 años es necesario hacerle una evaluación psicopedagógica. Psicopedagógica significa que la psicóloga va a hacer unas pruebas donde va a ver más que todo cuál es el potencial del niño, cuáles son los intereses, porque son niños bien enfocados en temas específicos y avanzados. A los 6 años estos niños pueden estar pensando como por ejemplo el daño que causa ¿verdad?, la contaminación ambiental, y estar enfocado en eso y solo ver ese tema. O pueden ser niños que también tienen intereses muy distintos a los de su edad. Mientras unos quieren jugar carritos, ellos quieren jugar memoria, ajedrez, estar con el libro. Y estos por lo general se cree que son los padres los que sometemos al niño a que esté todo el tiempo investigando y esté ahí, ¿verdad? Y no es así, sino que ellos lo hacen de forma natural y son ávidos de buscar la verdad. Por lo general, las ciencias y la matemática son las que más se inclinan, porque es como buscar algo, una teoría, ¿verdad?, que les va una explicación. A los 4 años se le puede hacer la evaluación psicopedagógica con la psicóloga y luego con el docente, para que el docente pueda tener herramientas de cómo ayudarle a este niño, porque se va a aburrir. Esos niños se aburren en la escuela, todo les aburre cuando ya manejan el contenido, y el profesor debe tener estrategia. Catherine, ¿qué debe o en qué consiste esta prueba que se realiza al niño? Fíjate que, bueno, es una valoración con un equipo multidisciplinario. Desde lo más importante de todo esto es la observación clínica, fíjate, o sea, más que lo que nos diga un test o una prueba, son súper importantes porque nos dan una medida, ¿sí? Pero más importante que esto es la valoración que haga tanto con el maestro, con el docente y con la historia clínica del niño y la niña. ¿Cómo ha sido esta historia clínica? Fíjense que... O sea que los papás prácticamente se convierten en Jean-Piaget. Prácticamente. Porque él fue justamente porque los papás, de verdad que cuando un papá llega, y yo digo, son súper expertos en todo, y me encanta que muchos llegan ya como todo anotado, porque Catherine, yo me asustaba, porque yo veía de esos niños que le llaman alta demanda, ¿verdad? Niños súper demandantes, o niños muy para adentro, niños muy introvertidos y como que no le interesaba lo social. Y hay muchos papás que llegan ya con otros sobrediagnósticos que les pone el docente en la escuela. Hay niños que pueden llegar con diagnósticos como
trastorno del espectro autista, niños con déficit de atención e hiperactividad, y puede ser que no existe ese diagnóstico, o sea, un diagnóstico concomitante a las altas capacidades, pero regularmente no. Solamente es que no se profundizó más allá en qué es lo que pasaba, porque por ejemplo llegaban niños a la clínica con diagnósticos incluso de trastorno bipolar en la infancia, que son bien raros que se den, y no era eso lo que estaba pasando, sino que era un niño con altas capacidades, no diagnosticado, no identificado, que estaba molesto con el mundo y con el entorno, porque no se sentía aceptado ni valorado. Fíjense que, como decía Evelyn, esto no nos garantiza que el niño vaya bien académicamente, porque se frustra, porque se enoja, porque es que ya lo sé, y qué aburrido que esté repetir y repetir lo mismo en el salón de clases, y entonces los confunden como niños hiperactivos porque están inquietos, porque no quiero estar sentado, porque esto ya no me resulta útil para mí. O niños que preguntan demasiado los por qué, y por qué, y por qué, y por qué, y los papás se enojan porque dicen, concéntrate en lo que estás haciendo, y queremos que vayas siguiendo el libro, pero los niños van más allá del libro. Entonces, de verdad que el momento de identificarlo es súper útil, la entrevista familiar, la observación clínica, lo que digan los maestros. Muchas veces son niños como problemas que llegan y ellos se creen un niño problema, y realmente no es eso, es que no se ha identificado toda la capacidad que tienen, todo su potencial. Y fíjense que un niño tenga altas capacidades intelectuales no nos garantiza que sea exitoso en la vida adulta, porque como ha sido un niño que ha crecido incomprendido, hay muchos problemas socioemocionales, y esto es bien importante y es lo primero que se identifica. Son niños que tienen en su mayoría muchas dificultades al momento de socializar, porque como decía Evelyn, pues no les interesa jugar al fútbol, porque lo que les interesa es estar investigando. Y me decía un niño, es que yo, de verdad, qué chivo que voy a salir de vacaciones, pero me lo dijo con uno, y yo, ay, qué alegre que vas de vacaciones. Sí, porque ya quiero investigar. Un niño de 7 años. Qué lindo. O sea, quería investigar, porque estar en el colegio le quitaba el tiempo para su investigación paleontológica que le estaba haciendo. Entonces le quitaba el tiempo de ir al colegio. Y en ese caso, ¿qué podemos hacer, Catherine? Porque tal vez podemos encontrar, y lo que todos los papás esperan, en el tipo de inteligencia tal vez de números, ¿verdad? De que quieren, que son súper rápidos, que aprenden bastante en matemáticas y eso. Pero ¿qué sucede cuando un niño, digamos, es muy bueno para algún deporte o tal vez para algún instrumento? Y entonces ya comenzamos a enmarcarlo en que tenés que sacarte 10 en matemáticas, dejate la guitarra, ¿para qué te la compré? Solo ahí pasás. Y tal vez es un genio en esto de los instrumentos, en el deporte. ¿Cómo podemos hacer para poder seguir el parámetro social, que tiene que pasar las materias, tiene que cursar bien el año, pero también para seguir explotando su inteligencia, que no va tal vez solo enfocada en números? Fíjese que en ese caso es potencializar su talento, su habilidad, enfocarnos en eso, en lo que él tiene interés. Y sí es cierto, se puede dar como cierta ayuda con la matemática, porque ni modo, tiene que pasar el segundo grado, porque es parte de... Pero de verdad que quitarle mente a eso y enfocarnos en lo que es realmente su destreza, su habilidad. Y las personas que nos están viendo ahorita desde su casa, de verdad que dejémonos de enfocar en que se saque 10, de verdad que las calificaciones de esa forma ni siquiera deberían de existir ya. Es antipedagógico medir a un niño de esa forma. Pero sí es necesario enfocarnos en potenciar sus habilidades y sus talentos, porque saben, eso nos ayuda a que los niños refuercen su autoestima, que ellos sepan que son buenos, que son capaces de hacer algo, porque regularmente cuando se habla con estos niños hay muchos síntomas de baja autoestima, de un bajo autoconcepto, porque ellos se sienten tontos, se sienten torpes, porque socialmente ellos no... Y fíjense qué fea esta palabra, pero son de esa forma como ellos llegan, como es su sentir. Entonces, porque como socialmente ellos no encajan con el entorno, porque se sienten diferentes. Entonces, es bien importante involucrarnos en programas donde ellos puedan compartir con iguales. Evelyn les puede compartir cuáles son los programas que se hacen después de un diagnóstico de altas capacidades. En El Salvador tenemos recursos para poder incorporar a los niños en grupos de iguales, donde ellos puedan identificar que hay otros niños como ellos. Sí es cierto, hay que reforzar lo social en ellos, pero desde una forma que sea cómodo, o sea, no obligarlo, porque no va a ser una chispa de energía social
si no le interesa, si lo que le interesa es el ajedrez, si lo que le interesa es estar investigando, está bien, pero al menos solamente que sea un niño con una autoestima saludable, con una inteligencia emocional adecuada para poder seguir potenciando sus habilidades. Y Evelyn puede compartir. ¿Cuáles son los programas? Sí, nosotros como fundación tenemos la misión de visibilizar el tema y de apoyar a los padres con una charla de orientación. La realizamos el último jueves de cada mes en medios virtuales. Eso es totalmente gratuito. También tenemos unas jornadas al principio, el domingo, cada domingo, el primer domingo de cada mes, donde reunimos a los chicos en un parque, en un museo, por ejemplo, donde trabajamos actividades socioemocionales. Porque, o sea, trabajan la parte emocional. Exacto. De estos niños, lo más importante, ya sabemos que tiene una capacidad sobresaliente como para la memoria y para las cuestiones académicas, probablemente para aprender muy rápido. Pero el problema es que si se descuida la parte emocional y social del niño, el niño pues en su colegio o en su aula probablemente no esté identificándose con los demás compañeritos porque incluso tienen un vocabulario bastante elevado y no les entienden. Entonces él piensa que él es el raro porque en la mayoría, el ejemplo de Sebas. en la mayoría de los niños no es así, ¿verdad? Todo esto empezó porque mi hijo aprendió a leer a los 2 años y medio. Y cuando yo lo llevé al kinder 4, al primer día ya se había aburrido, pero yo pensaba que iba a ir adelantado y que ya no había ningún problema. Entonces él se llevaba cosas para el colegio y una vez se llevó un imán y llegó llorando y me dice, mamá, mira, les dije a mis compañeros, este es un magneto, se pega en los metales. Y mi compañero, mamá, me lo aventó al césped, dijo, es una piedra, mamá, ¿por qué no me entienden? Entonces a los 4 años él estaba sufriendo mucho porque él les hablaba incluso con palabras muy rebuscadas porque él leía. Cosa que no pasaba en la casa porque en la casa, ¿verdad? Las palabras normales, yo hubiera dicho, mamá, ¿verdad? Este es un imán. Pero él dijo magneto y dijo césped. Entonces, este vocabulario avanzado, los demás niños probablemente no lo entiendan a su edad y él se sienta rechazado, ¿verdad? Entonces, la parte emocional ellas la viven al doble. Al no sentirse identificados, necesitan conocer a otros niños que tienen los mismos intereses y que también son iguales a ellos para que vean ellos la diversidad que existe y que ellos no son raros, ¿verdad? Sino que realmente es una mente que funciona distinto. No son más que los demás niños, ni menos, sino que el funcionamiento cerebral es distinto. Y hay que compararnos, ¿verdad? Porque es como que a nosotros nos pusieran, ¿verdad? Como una eminencia en la física, no le entenderíamos nada y no nos sentiríamos cómodos. Entonces ellos también deberían de estar con alguien con quien ellos se sientan cómodos y entendidos, ¿verdad? Dependiendo de esa área de interés que ellos tienen, esa área en la que ellos se sienten con la capacidad de, saben, que quieren potencializar y ese sed de conocimiento y de querer saber más. Entonces es bien importante incluirlo. Eso es de verdad de vital importancia para el fortalecimiento de su autoestima. Sí, en este caso se hace una comparación, como que es una mente de adulto atrapada en el cuerpo de un niño y las emociones de un niño. Y ahí se produce una disincronía que es la que no entendemos como padres, como docentes, porque de repente vemos un niño que hace un cálculo matemático avanzado, pero no es capaz todavía de escribirlo en el papel. Y por lo general estos niños, el proceso mental se hace más rápido y son niños que no les gusta escribir. O a veces decimos se crea adulto, ¿verdad? Exacto. Creo que esa frase se crea utiliza adulto en el bastante. conocimiento y en la forma de expresarse ante ciertas cosas, pero la disincronía emocional es que alta sensibilidad y susceptibilidad y cuando algo pasa entonces irrita todo y todo nos afectó y son sumamente sensibles. Hoy tenemos consultas a través de nuestro WhatsApp, así que me gustaría que se las contestaran. ¿Dónde llevar a un niño identificado? Esa es la primera. 2. ¿En qué lugar hacen el estudio? ¿Quién hace ese examen de evaluación? ¿Dónde recibir ayuda con este tema de un niño de altas capacidades? ¿Y cuánto cuesta un examen de evaluación?
Vaya, nosotros estamos ubicados en el edificio de Genius Baby sobre la mascota, exactamente detrás de las canchas de la escuela americana. Pueden ustedes contactarnos a través de nuestras redes sociales o WhatsApp para poder solicitar una evaluación psicopedagógica. ¿Quiénes hacen la evaluación? La hacen las psicólogas con un equipo multidisciplinar, ¿verdad? Psicólogas y especialistas docentes, para poder evaluar el potencial de este niño, ver sus preferencias de aprendizaje, también valorar qué temas le interesan más, sus intereses, y poder dar recomendaciones tanto a los padres de familia como docentes de qué metodologías utilizar para poder atender a este niño, ¿verdad? Muchas veces estos niños, el desconocimiento y por parte del docente puede ser de que él no sepa cómo poderle ayudar, esté en la disposición, pero si no sabe... ¿Y creen que sería necesario, porque me surge la pregunta, que si el niño va a segundo grado y él está ya capacitado para otros temas, ¿ustedes creen que y sería bueno, recomendable que lo pasaran a otro grado más avanzado? Sí, ese es uno de los mitos más difundidos, que los niños tienen que socializar con otros niños que están de su edad y que la educación debe ser por edades. Eso es un mito que se ha extendido. Realmente los niños con altas capacidades definitivamente pueden abarcar contenidos incluso en 6 o 3 meses, que pueden desarrollarlos con facilidad. Y se ha comprobado a nivel internacional, se llama un método de aceleración, donde el niño es promovido al nivel superior por sus capacidades, pero el maestro que lo atiende en el nivel superior trata de trabajar con él porque sabe sobre las características y cómo apoyarlo, porque va a estar avanzado, pero hay que recordar que sus emociones siguen siendo las de un niño menor y que en este caso, ¿verdad?, hay una desincronía que hay que apoyar. Y si se puede hacer, hay diferentes métodos, ¿verdad?, la aceleración o una flexibilización curricular que se hace en la institución educativa, donde el niño puede tener la oportunidad de tener conocimientos más avanzados a través de un currículo enriquecido, y que eso es importante. ¿Y exámenes? Los exámenes, por lo general, como tienen una memoria bastante avanzada, sí, hasta fotográfica, entonces en los exámenes, por lo general, estos niños van bien. La única dificultad es que, por ejemplo, en la conducta ellos probablemente siempre estén platicando, aunque se les pregunte, el maestro sabe de que le contesta, sí, ¿verdad? Pero él sigue en su platicando o sigue haciendo porque está aburrido. Otra de las cosas es que el docente, ¿verdad?, identifica que a ese niño no le gusta mucho la parte de escribir porque su mente va más avanzada que su mano. Entonces, para él no le es útil escribir o transcribir de la pizarra o llevar apuntes, porque él inmediatamente puede superar el test, ¿verdad?, que se les pide en el momento. Aunque a veces ellos dicen, se aburren de sacar 10, a veces se sacan mala nota por cuestiones de decir, ay, no, que no quisieron escribir, pero si se lo preguntan, él lo dice todo. Solamente porque no quiso. Y es como, sí, hay niños que dejaron la mitad del examen perfecto y si hubieran podido sacar 10, por ejemplo, o ganar el 100% de la ponderación, pero lo dejaron a la mitad porque solo les dejó de interesar y dijeron, ay, no, qué hueva seguir. O sea, ahí se ve el método de evaluación también por parte del docente. Ahí se puede valorar, y por eso es que decimos que estos niños regularmente no van a sacarse 10 ni van a estar en el cuadro de honor, ¿verdad? Sino que vamos a identificar otro tipo de características en ellos que van más orientadas al lado conductual, al lado emocional, al lado de su velocidad de procesamiento, por ejemplo, que son niños con una capacidad súper ágil para aprender, súper ágil para pensar. Son niños que van a decir, es que no se calla, mi cerebro no se calla. Y de entrada nos dicen eso, es que no se calla, no deja de pensar. Incluso vamos a identificar adultos que nos dicen... no va a tener problemas de sueño, un ejemplo. Podría manifestar problemas de sueño, porque como su mente está
Y el momento donde el reprocesamiento y la estimulación ocular, que cuando inicia nuestro sueño, ¿verdad?, que es más rápido, entonces el reprocesamiento mental de ellos todavía puede ser más fuerte y van a tener muchos problemas de sueño. Incluso desde edades muy tempranas se identifica que son niños que de repente están ya, y a uno le da miedo, ¿verdad? Como, porque abren tanto los ojos. Sí. Pero, Catherine, ¿qué podría suceder? Porque por si acaso alguien lo está escuchando, ¿verdad? Y siente que se le fue el tren. Tal vez porque yo vi tal vez algún comportamiento así en mi niño y yo no supe, entonces yo no lo pude apoyar. O tal vez es la misma persona posiblemente y dice, yo era así, pero ahí estábamos leyendo también un mensaje así como a media, ¿verdad? Que decía que tal vez sus papás no tenían las posibilidades, ¿verdad? El recurso Para apoyarlo. ¿Qué sucede en este caso si esa habilidad no se explotó, no se apoyó cuando era pequeño? ¿Qué sucede con ese tipo de personas ya grandes y qué pueden hacer? Miren, es un tema de verdad que es bien importante esto del qué hacer cuando son grandes, porque son personas que van a presentar diferentes situaciones, como por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado del síndrome del impostor, ¿verdad? Son personas con mucha capacidad, pero que aún así ellos se pueden incluso autosabotear, ellos pueden sentir que no son suficientes o no dan lo suficiente pese a que están entregándolo todo y, por ejemplo, pueden hacer una presentación espectacular y entregar un proyecto que es que algo malo no le encontraron, pero él aún así hay una insatisfacción y es que no pude haber hecho más. Y existe una insatisfacción y vamos a identificar problemas de autoestima, problemas de socialización, vamos a identificar depresión, intentos suicidas, personas que no lograron terminar la universidad porque es que todo era demasiado aburrido, todo era fácil, no le encontraban sentido, entonces intentos suicidas, de verdad, llevándonos como al extremo, ¿verdad? Esas serían las consecuencias. Esas serían como las consecuencias. Y el buen mensaje es que al identificarlo en la edad adulta todavía hay actividades y todavía hay cosas que se pueden hacer. Lo primero es ir a consulta psicológica para poder reprocesar todos los traumas primarios que tenemos de la infancia, porque hubo muchas cosas que no se han sanado, que están ahí, heridas abiertas, bullying, problemas familiares, incomprensión, que se necesita sanar. Primero, fíjense, en la edad adulta, primero vamos a sanar lo emocional, lo adentro, desde su ser, y luego vamos a identificar y vamos a seguir potencializando sus capacidades, sus metas emocionales, metas laborales, que nunca es tarde para poderlas alcanzar. Muy bien, Catherine, Evelyn, muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado. Gracias. Los contactos de cada una, por favor. Sí, nos pueden buscar como Fundación Altas Capacidades del Salvador y como @AACCElsal para que puedan ahí ver la información que nosotros divulgamos acerca de este tema y las actividades que también tenemos. Bueno, y a mí con mucho gusto pueden buscarme en Instagram como @catherine.psico y en Facebook como psicóloga Catherine Sencente, que con muchísimo gusto pues atendemos las dudas que cada familia tenga después de que vieron este tema, y gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por compartir los conocimientos. Gracias. Con esto vamos a continuar con más de Hora El Salvador.